Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la primera clase del módulo 2 del curso práctico de ofimática. Microsoft Excel. De los tres paquetes ofimáticos, este es el que es más amplio. No vamos a decir que es el más complicado porque paso a paso lo puedes aprender, solamente que te puede tomar un poquito más. Entonces este módulo va a durar un poco más. Vamos a hacer pues muchas prácticas, como ya estamos acostumbrados desde el primer módulo. Hemos entrado a práctica y no va a ser diferente el módulo de Excel. Vamos a hacer prácticas más que teoría. De todas maneras, aquí ya tenemos preparados los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a empezar de algo sencillo, una tablita simple. Si nunca has usado Excel, entonces vamos a empezar desde cero, aplicando nuestra primera función. Luego vamos a pasar a, pues subiendo de nivel con funciones lógicas, en este caso, podríamos decir de nivel uno, es decir, todavía algo básico. Por ejemplo, aquí si aprobó, que le ponga aprobado y además que se pinte de verdecito. Y si has reprobado, pues que digas reprobado y que se pinte en rojito. Hasta ahí, pues vamos a verlo. Y luego finalmente vamos a subir más de nivel en un ejercicio 3. Vamos a poner, por ejemplo, el número ya que está en literal, aumentar más funciones lógicas, va a ir creciendo las funciones que se pueden aplicar. Vamos a hacer gráficos, resúmenes de datos. Vamos a aplicar también las búsquedas. Vamos a fabricarnos nuestras propias interfaces, por ejemplo. Se puede aplicar filtros de Excel, pero sería mucho mejor hacerlo con una búsqueda que te dé el dato rápidamente. Por ejemplo, aquí dice Mayra Flor ID 106, pero por ejemplo en la vida real podemos tomar el número de carnet. Para hacerlo más sencillo de entender la fórmula, le pusimos con algo más corto. 106, tendría que salirme 58 y que ha aprobado, pero con una nota aceptable. Entonces, si yo escribo 106, aquí, debería salir pues la nota. Aquí dice 61, bueno, vamos a verlo. Sí, 61, bueno. 61, bueno. Entonces funciona bien. Luego, no solamente vamos a hacer estos ejercicios, sino que vamos a entrar también a gráficos, a algunos ejemplos de gráficos, hasta llegar a los gráficos dinámicos, donde en un solo gráfico pues estén funcionando varios dependiendo a lo que quieres analizar. Y encima de ese gráfico pues vas manejando. De todas maneras, previo a eso vamos a empezar desde cero. ¿Cómo sería manualmente? Tendrías que dividirlo en varios gráficos. Eso es lo práctico que vamos a hacer. Pero para que ustedes mismos puedan aplicar y crear sus propias fórmulas, porque en Excel ya no es tanto como en Word que simplemente seguías pasos, paso uno, paso dos, paso tres, y hacías lo que necesitabas. En Excel vas a tener, pues ya sea en el trabajo, en el estudio, diferentes problemas. No vas a tener los mismos problemas que voy a mostrar aquí en clase, que lo vamos a aplicar de manera práctica. Van a existir funciones que no es necesario que te las sepas de memoria, sino que sepas qué es lo que realmente quieres hacer. De todas maneras, vamos a ir anotando las funciones que vamos a ir usando y vamos a explicar aquí, por ejemplo, qué es una función. Así que algo de teoría, pero la teoría en manera práctica vamos a ver. Y para que ustedes sean capaces de crear sus propias fórmulas, vamos a hacer también un repaso, un mini repaso de lo que era lógica. Lógica de falso, verdad, falso y verdad, falso, lo que era verdad y falso, verdad o falso, eh, que pues muchos lo hemos llevado en colegio.
Si es que ya te olvidaste o nunca le entendiste a tu profesor de matemáticas, no pasa nada, pues este módulo, ya que es necesario entender la lógica, vamos a hacer un repaso. Pero como siempre, no tan teórico, sino con ejemplos sencillos que si nunca lo entendiste, pues al fin lo vas a entender y luego nos vamos a ir a la práctica, como siempre. Lo vamos a dividir en dos partes. Lógica parte uno para que entendamos qué es lógica, y cuando tengamos ejercicios más complejos, vamos a avanzar a lógica parte 2. Entonces, si se dan cuenta, lo que les estoy mostrando va a ir en cadena, ¿no? Tienes que estar desde el inicio hasta el final. Si es que te saltas alguna clase, no lo vas a entender, a menos que ya sepas manejar. En ese caso, bueno, puedes saltarte al final. Si conceptos básicos ya lo sabes, puedes pasarte directamente al final. Pero yo les recomiendo que vayan paso a paso, no se pierdan ninguna clase de este módulo, porque va a ser necesario para el siguiente nivel. Vamos a ir subiendo como gradas, ¿no? Para que al final puedas crear tus propias fórmulas. Bien, entonces empezamos. Aquí también estamos poniendo en la plataforma los atajos más comunes en Excel, ordenados de manera alfabética, de control A, por ejemplo, para abrir el diálogo abrir, control B para buscar, control C para copiar y hasta a la Z, ¿no? Que era control Z, que lo vimos también en Word, pero aquí lo van a tener en material. Si quieren lo pueden imprimir, pero bueno, lo pueden tener en cualquier momento, simplemente lo, lo descargan o lo imprimen y ya es de ustedes. Lo van a tener para consultar en cualquier momento. Y con la práctica, pues se van a memorizar. No es necesario que lo tengas y empiezas a memorizar uno por uno, sino que empiezas a practicarlo. También, pues, funciones que les van a servir eh, mientras van manejando Excel, las funciones de ayuda, desde F1 hasta F12. Entonces ahí le estamos dejando algún material más. Como siempre, los videotutoriales de cada punto, si es que quieren enfocarse en aprender un solo punto, porque en las clases vamos a aplicarlo, pero de manera práctica, ahí está. Y como siempre, ya está preparada la sección para subir las grabaciones y los ejemplos demostrativos. Aquí vamos a usar algunos datos y para no estar perdiendo tiempo en inventarnos datos, aquí les dejo algunos datos para que puedan jalar luego a sus tablas. Bien. Primero, vamos a recordar cuál era la manera de abrir cualquiera de estas herramientas, Word, PowerPoint, Excel, de manera rápida. ¿Cuál era la combinación de teclado que se usa previo a insertar el comando? Ahí en el chat lo pueden poner, si es que no se olvidaron. Lo mismo que Word, el mismo comando o el mismo atajo de teclado. Ahí parece que se olvidaron. Bien, les voy a ayudar. Con el primero era Win o Windows. Con algunos teclados dice comando. Ahí está, ya se acordó Silvia. Windows R. Windows R abre esta ventanita que en español diría ejecutar. Seguramente a ustedes les va a decir ejecutar. En el mío dice run en inglés. Luego aquí escriben solamente Excel. No van a escribir Win Excel, simplemente Excel. Si estás empezando desde cero, pues fíjate que la X va antes de la C. Es normal que cuando estás empezando a veces te confundas la C antes de la X. Acuérdate de celular, por ejemplo, Excel o excelente. Luego Enter u OK y ya tienes abierto un nuevo, en este caso ya no documento, documento es de Word. En Excel se va a llamar libro. Y cuando hablamos de libro, nos referimos literalmente al libro que se están imaginando en sus cabezas. Este libro de aquí, que va a venir con una sola hoja. Y a medida que le aumentemos hojas,
podemos ir dándole más y más hojas. Eso lo vemos aquí. Aquí dice hoja 1. Hoja 1. Viene con una hoja. Un libro que viene con una hoja en blanco. La interfaz de Excel se maneja similar a Word. Claro que algunas opciones ya vas a verlas diferente, pero funciona de manera similar. Por ejemplo, vas cambiando entre pestañas y la cinta de opciones también va cambiando. ¿Quieres guardar? Archivo guardar como. Es, es casi lo mismo. Solamente las opciones cambian aquí arriba. Y otra diferencia que vamos a notar es que ya no tienes esa hoja que estaba al centro, la hoja de impresión, sino que tienes una hoja que ocupa toda la pantalla. Y vamos a notar también que tenemos algunas coordenadas, A, B, C, D y algunas filas, unas columnas y unas filas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Cuando queramos añadir una nueva hoja, aquí tenemos un botoncito con el símbolo de más. Le damos clic y ya tenemos la hoja 2. Si queremos uno nuevo, clic y ya tenemos el 3 y así sucesivamente. Puedes añadir cuantas hojas te permita tu memoria RAM. Y eso también tómalo en cuenta. A medida que vayas aumentando hojas y contenido en las hojas, esto se va cargando en la RAM de tu computadora. Entonces ten cuidado si, por ejemplo, en una institución o en tu trabajo, tal vez van a usar un Excel común y cada uno va a ir aumentando hojas, tal vez incluso por semana, semana 1, semana 2, por mes, mes 1, mes 2, y que por ahí, por ejemplo, se hace en una computadora con 8 de RAM y que casi usa todos los recursos. ¿Qué va a pasar si ese documento luego lo intentan ejecutar en una computadora de 4 de RAM? Pues el libro de Excel va a empezar a lentearse o peor, en el peor de los casos incluso lo abres y se cuelga. Aquí hay una consulta en el chat, dice, el primer trabajo de Word es hasta este viernes. Sí, el primer trabajo de Word es hasta este viernes. Aprovechando también por la consulta, ya está subido, cargado en la plataforma, lo que es, bueno, como siempre la grabación, pero además el ejercicio que hicimos en clase. Y la segunda tarea, que para esta segunda tarea van a tener una semana para presentarlo. Entonces háganlo con calma, practiquen todo lo que hicimos en la tercera sesión. Tienen que repetir lo mismo que hicimos. Aquí ya no hay un documento previo, como en la primera tarea para descargar, sino que ahora tienen que trabajar en blanco. Y las recomendaciones que aquí dice crear un trabajo de grado o un perfil de grado. No lo hagan algo real. No se preocupen en que tenga que ser algo real, sino que se va a calificar más que todo los índices, el manejo de estilos y bueno, todo lo demás. Y bueno, aplicando también algunas normas APA, las que se vio en clase. Así que no se preocupen, no les estamos pidiendo un perfil de grado porque eso ya se tomaría tal vez un mes hasta investigar, aplicar. Pueden rellenar el contenido con la función rand y así les va a dar texto aleatorio y con eso van trabajando. De todas maneras, si necesitan alguna referencia, pues aquí lo hemos subido lo que hicimos en clases. Bien, continuamos. Lo voy a mover ahí. Bien, entonces en este libro nosotros vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. Vamos a guardar el libro. Ya no es documentado, ahora se llama libro. Archivo, guardar como. Voy a guardarlo en mi misma carpeta OFI 20, le pusimos y creo una nueva carpeta llamada Excel. Ahí lo voy a guardar. Entonces aquí le voy a cambiar el nombre. Es similar a como lo hacíamos en Word.
Aquí puedes editar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner ejercicios prácticos. ¿Listo? Finalmente, guardar. Aquí vamos a trabajar. Hoja 1. Voy a cambiarle el nombre. ¿Cómo hago para cambiar el nombre? Sobre hoja 1 simplemente hago doble clic y me habilita la edición del nombre. Aquí abajo, por si acaso, aquí, doble clic, me habilita la edición. Puedo borrar con suprimir y escribir aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, pruebas. Primero vamos a hacer pruebas. Luego aquí al lado vamos a hacer un listado de las funciones que vamos a ir manejando. Funciones usadas. Y aquí el ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a hacer hoy, el día de hoy, el ejercicio 1. Pero antes vamos a explicar cómo se maneja Excel. ¿Y para qué sirve Excel? Bien, el primer paso para que aprendas a usar Excel después de que te familiarices con la interfaz es saber ubicar aquí las columnas que están nombradas alfabéticamente y las filas que están enumeradas con números naturales. Vas a notar que en esta hoja hay como casillas o cuadros que de ahora en adelante las vamos a llamar celdas. Estos se llaman celdas. Y cada celda tiene un nombre o una manera de identificarse. Por ejemplo, esta celda es diferente a esta otra celda. Ambas tienen un nombre. ¿Cómo saber cuál es su nombre? Tienes que combinar lo que es la columna y la fila. La combinación de estas dos coordenadas te va a dar el nombre de esta celda. Por ejemplo, aquí sería C, columna C y fila 5. Entonces, ¿cómo se llamaría esta celda? C5. C5. Entonces, para practicar, lo primero que pueden hacer es hacer esto lentamente, ir dando clic, 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 clic y detenerte en algún lugar. Y aquí poner el nombre de esta celda. Por ejemplo, aquí estamos en D6. D6. Para que te vayas acostumbrando. Haces clic, clic, clic. Aquí dice E3. E3. Es importante que sepas reconocer en qué celda pues estás seleccionando. ¿Cuál es la celda que estás seleccionando? Ahora Excel te va a ayudar. En esta esquina de aquí te va a decir exactamente qué celda estás seleccionando, pero al aplicar fórmulas no siempre vas a poder hacer clic sobre la celda para verificar cuál es la celda que es, porque cuando aplicas la fórmula, apenas hagas clic, ya se va a aplicar aquí, ya se va a empezar a escribir. Vas a tener que borrar y volver a seleccionar, y luego borrar hasta encontrar el que querías. Entonces, ve practicando. Aquí hazte un jueguito, haz clic, 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 te detienes y rápidamente pones el nombre de la celda. Luego te fijas si lo hiciste bien y vas perfeccionando esto, ¿no? Es el primer juego que te puedes hacer para aprender. Bien, una vez que sepas que estas celdas están conformadas por columnas y filas, ¿para qué sirven las celdas? ¿Y por qué es que está dividido la hoja en celdas? Bien, Excel, una de las primeras funciones que va a tener es la de almacenar datos. Datos que pueden ser números, datos que pueden ser letras, datos que pueden ser letras, pero más grandes, es decir, palabras. Para Excel esto es una letra, un carácter. Y para Excel esto es un número. Y para Excel, por ejemplo, aquí un nombre, no es un nombre para Excel.
es una cadena de caracteres, es decir, que hay muchos caracteres ahí, B, R, luego el A, luego la Y. Eso es lo que está escrito aquí para Excel. Así lo entiende. Un carácter, cadena de caracteres. No veo un nombre ahí. Luego podemos tener un número grande, así como tenemos cadena de caracteres, podemos tener cadena de números, que sería un número grande. Por ejemplo, este número. Este número que para Excel va a ser 76.209.205. Eso es lo que está escrito aquí en esta celda. Pero si nosotros podemos verlo, nos puede parecer tal vez un número de celular. Pero para Excel, por el momento, hasta que no le digamos lo contrario, lo va a manejar así. Este tipo de datos puede ir almacenando en cada celda. Entonces, en cada celda puedes escribir, pero al escribir, pues tienes que tomar en cuenta eso, que está almacenando ese dato en esa celda. Aquí podemos decir que en la celda B3 está almacenando el número 1. Aquí en la celda C3 la letra A. Y así podemos seguir. ¿Qué más puede almacenar? Puede almacenar datos un poco más complejos. Por ejemplo, fechas. La fecha es una combinación de caracteres y números. En este caso, si yo escribo la fecha de hoy, que es 20, barra o barra diagonal 04 de 2023. Esto es una combinación de números y aquí algún carácter. Y Excel entiende que esto es una fecha. Sabe que es una fecha, lo entiende. Y hay otro tipo de datos especiales que lo vamos a ir viendo luego, por ejemplo, el verdadero y el falso, que esto ya no es una cadena de caracteres, verdadero, sino que propiamente es un dato booleano se llama. Pero por ahora lo voy a obviar porque si no nos vamos a confundir. Hasta aquí vamos a ir con el ejemplo. Bien, estos son datos que por separado no significan nada. Esta podría ser cualquier fecha, no me dice nada. Ahora que lo estoy viendo es la fecha de hoy, pero si yo cambiara el año, por ejemplo, podría ser cualquier fecha al azar, no significa nada. Ahora, por ejemplo, a simple vista vemos que es la fecha de hoy. Eso también puede ser un número grande cualquiera. Puede ser la cantidad de, de arena que tienes en el patio, no lo sé. Puede ser cualquier número, pero para nosotros va a ser un número de celular. Eso también para Excel para Excel esto es lo mismo que hicieras esto o esto otro. No ve la diferencia. Como en Word, por ejemplo, que identificaba las palabras y luego podía decirte cuál está con error ortográfico. La función de Excel no es esa. Word es el procesador de texto. Excel ya es una hoja de cálculo que es diferente. Entonces no te va a ir ayudando en esas cosas. Lo que sí estamos viendo es que almacena los datos, cada celda. Y cada dato por separado no nos dice nada. Pero ¿qué pasa si a estos datos les doy un sentido? Los junto, por así decirlo. Y aquí uso un encabezado para decir qué es este dato, para explicar qué es este dato. Por ejemplo, este puede ser un número de lista. Esto puede ser tal vez un paralelo de algún curso. Esto puede ser un nombre. Y esto puede ser un número de celular. Y esto puede ser una fecha, pero ¿fecha de qué? Fecha de inscripción o fecha de registro. Ya le estamos diciendo al usuario que va a ver esto qué es. Y como todo está ordenado en una fila, todos estos datos son de una persona. Este es el número de la persona, el nombre de la persona, el número de lista de la persona, el paralelo en el que está inscrito y la fecha en el que se inscribió.
bueno, etcétera, etcétera. Puedo aumentar otro más, por ejemplo, apellido, pero lo vamos a hacer en el ejercicio. Ahora, como esto que eran datos separados, se ha convertido en ¿qué? En información. Información. La información es el conjunto de datos. Un dato por sí solo no dice nada, pero el conjunto de datos conforma una información. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel lo que hace es almacenar la información de manera ordenada. Eso es lo que hace. Por eso Excel pues es la herramienta más idónea para manejar tablas. Y ahora ya estamos creando nuestra primera tabla. Es, es como es una tabla, las tablas por lo general no vienen con un solo dato o una sola información, viene con varias. Entonces podemos ir aquí, poner el número 2 y como este era el paralelo A, podemos decir que el siguiente va a estar en el B y aquí empezar a dar otros nombres. Por ejemplo, nombre Marta, que ya es el nombre de una persona, igual. Aquí podemos dar su propio número de celular. Me estoy inventando. Estoy dando números al azar. Y aquí la fecha de inscripción, que también, bueno, podría ser el mismo día de hoy. Se inscribió el mismo día que esta otra persona. Y así puedo ir llenando ya los datos. Como ven, la información está ordenada. Yo sé que Marta tiene este número de celular y sé cuándo se inscribió y sé en qué paralelo está. Ya está más ordenado. Si pusiera aquí, por ejemplo, el B, por aquí Marta, pues es un desorden y no sé cómo, cómo leer esa información. Ahora ya está más ordenado. Es la primera función de Excel, ¿no? Almacenar la información de manera ordenada. Ahora, ¿solo sirve para eso? No, porque hasta aquí muchos ya lo saben manejar y lo han manejado a la fuerza. Pero vamos a empezar a aprovechar las herramientas que te da Excel para hacer esto más eficiente. Vamos a empezar por aquí. Tengo 1 y 2, ¿verdad? Y necesito llenar toda la lista o toda la tabla con todos los que se inscribieron el día de hoy, los anteriores días y los días siguientes, ¿no? El día de mañana se va a inscribir alguien y va a ser seguramente el número 3. Y luego él me dirá qué paralelo quiere inscribirse, tal vez por horario está dividido esto. Entonces él me va a decir, quiero estar en el paralelo A. El siguiente voy a inscribir 4, quiero estar en el B. Ahí está. Voy a seguir almacenando la información. Pero ¿qué tal si voy a registrar 100 personas, 200? Voy a empezar con 10 para que se entienda. Bueno, si voy a almacenar 10 personas, la información de 10 personas, lo que tendría que hacer sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora que tengo un poco de dominio con el ratón y con el teclado, lo hice más o menos rápido, pero sigue siendo algo ineficiente. Hacer esto es la manera ineficiente. A final de cuentas, tengo el resultado que necesitaba, pero me voy a tardar más. Imagínate que ahora voy a inscribir a 100 personas, bueno, 11 y 12 y más. Voy a tardar tal vez unos 15 minutos, media hora, depende cuánto me tardo en manejar teclado y mouse. Pero imagínate 1000 personas, imagínate 10.000 personas. Y por si acaso, esta hoja es muy grande, muy grande. Si quieres saber qué tamaño es, llega hasta 1.048.576 filas, que es bastante. Entonces, en una hoja podrías almacenar 1.048.576 datos de personas, productos, bueno, lo que quieras almacenar. Entonces es mucho. Imagínate ir marcando uno por uno todas estas filas. Pues ahí ya sentimos la necesidad de que esto se haga de manera más rápida. Bien, aquí vamos a empezar con las primeras herramientas que nos da Excel. Si te fijas, cada vez que selecciono una celda, esta visualmente Excel me va ayudando y me dice cuál es la que estoy seleccionando actualmente. Por ejemplo, el nombre Marta
Yo sé que ahora está seleccionado, Marta, porque está, la celda se ha pintado con un contorno verde. Si yo selecciono el 1, también se pinta con un contorno verde la celda. Eso es lo primero. Ahora, puedo seleccionar varias a la vez. Por ejemplo, los números, hago clic y sin soltar, arrastro. Y se me pinta el contorno también, esta vez de las dos celdas. Esto me indica que estoy seleccionando las dos a la vez. Puedo seleccionar varias a la vez y siempre se va a ir pintando, vas resaltando para saber yo, pues visualmente cuál estoy seleccionando. Bien, aquí voy a poner un 1 y para el ejercicio, aparte de que se pinta el contorno, cuando selecciono, vamos a notar que en la esquina, en la esquinita, hay un punto ahí, un punto, un punto en la esquina inferior derecha de la celda. Ese punto pues nos va a ser de mucha utilidad. Le vamos a sacar provecho en este ejemplo. Imagínate lo siguiente, quiero rellenar de 1, 1, 1 unas 10 veces. También es algo de trabajo. Lo que puedo hacer es, una vez seleccionado la celda que tenga un dato, ese dato lo puedo replicar usando este puntito. Voy a posicionar el cursor encima de ese punto hasta que se convierta en este icono, que es un símbolo de más o de cruz. Una vez teniendo ese símbolo, hago clic izquierdo, y voy a arrastrar sin soltar hacia abajo. Arrastro, arrastro. Y hasta aquí, por ejemplo, suelto. Lo que he logrado es rellenar rápidamente con 1 hasta aquí. Pero en este ejemplo, yo no necesito rellenar con puros unos. Necesito que vaya en serie. 1, luego el 2, luego el 3, el 4 y demás. Voy a hacer algo similar. En este caso voy a seleccionar 2. Y en una serie con que tenga 2 datos, Excel lo va a entender. En este caso tengo el 1 y el 2. Entonces Excel, con su inteligencia artificial, sabe que el siguiente es el 3. Si yo agarro estos, además de que se ha pintado el contorno, vuelvo a tener ese punto, pero solo tengo un punto de toda la selección. Agarro el punto de nuevo con el cursor, arrastro, arrastro y suelto. Y ya tengo ahí rápidamente lo que quería. 1, 2 y hasta el 10. Rápidamente. ¿Qué pasa si necesito hasta el 100, por ejemplo? Puedo agarrar estos dos. No necesariamente tiene que empezar desde 1. Puedo agarrar cualquier parte de la serie, ejemplo el 9 y el 10. Y Excel va a entender que el siguiente es el 11. Entonces arrastro hasta, por ejemplo, el 100. Ahora, ¿cómo voy a saber dónde detenerme? Exactamente, tal vez me paso. Si te fijas, al lado hay una etiqueta que te dice que donde sueltes, hasta donde arrastres, te dice exactamente hasta dónde va a ser la serie. Por ejemplo, aquí dice 100, ¿no? Aquí dice 99, 100. Suelto y exactamente me genera hasta el 100. Entonces con esto me ahorro mucho tiempo. Hasta llegar al 100 tal vez hubiera tardado unos minutos. Hasta llegar a 1000 tal vez un media hora o una hora. Hasta llegar a 10.000 horas. Hasta llegar a 100.000 tal vez me tardaría un día, 2 días enteros. Entonces notan que ahorra bastante tiempo. Incluso hay una manera todavía más rápida de hacer esto, pero para eso tenemos que aprender funciones. Así que cuando aprendamos funciones vamos a ver una manera incluso todavía más rápida. Pero por el momento nos sirve para practicar el autorrelleno, que lo vamos a usar bastante en Excel, bastante. Así que vayan practicando esto. Hasta el 10 lo voy a dejar, pero fíjense que puedo llegar hasta la última celda de ser posible. Bien, vamos con la siguiente columna, la columna C. En mi lógica, puedo pensar que como Excel es capaz de hacer esto,
aquí también va a ser capaz de A a B, el siguiente va a ser el C, por ejemplo, pero no. Cuando se trata de caracteres, lo único que hace Excel es repetir la serie cuando hay caracteres. En los nombres, bueno, aquí no sería necesario usarlo porque no todos se van a llamar Marta. Aquí sí voy a tener que hacerlo manualmente. En los datos que se requiere, pues, introducirlos manualmente, voy a tener que hacerlo de esa manera. Pero en los datos que me permita acelerar el proceso, pues ahí sí que me va a ayudar Excel bastante. En números, también, de nuevo, hay que meterlo manualmente. Fechas. Las fechas que pasa, también las reconoce. Por ejemplo, el siguiente 21, 22, 23, 24, 25, reconoce. Como la fecha es un tipo de dato que Excel entiende, me lo autocompleta tranquilamente. Y hablando de fechas, hoy es jueves. Y si yo hago esto con el jueves, pues me va a generar el viernes, el sábado, el domingo y los demás días. Simplemente usando este puntito que ahora lo estamos viendo, que nos va a usar mucho, mucho tiempo, no solamente en autocompletar, también tiene otras funciones. Esto de las fechas lo voy a dejar ahí. Fecha de inscripción. Bien. Cuando vamos a imaginar que ya terminamos nuestra tabla, cuando terminas tu tabla, es buena idea diferenciar el encabezado para que no parezca un dato o una fila de datos más. Algo sencillo que puedes hacer es ponerlo en negrita. Simplemente seleccionas las celdas y aquí, como en Word, aplicas negrita. Luego puedes darle, por ejemplo, rellenos, bordes y más, pero vamos a ir paso a paso. Lo primero que podemos hacer para diferenciar es darle negritas. Eso ya lo sabemos hacer desde Word. Bien, vamos a continuar. Aquí las series. Cualquier serie, Excel lo va a entender. Excel es como una calculadora gigante. Esto para Excel era sencillo. Y por si acaso, esto también funciona no solamente en vertical, sino en horizontal. Igual te lo hace el autorrelleno, de igual manera. Vamos a ponerlo a prueba Excel, ¿no? Y a nosotros también. Vamos a poner una serie sencilla. Aquí tengo el 6, aquí tengo el 9. Y en este lugar, pues completando la serie, ¿qué número tendría que ir? Aquí. Completando la serie, ¿qué número tendría que ir? Lo pueden poner en el chat. Y vamos a hacer una dinámica rápida, ¿no? Para despertarnos un poco. 6, 9 y aquí el 12. Ahí está. Víctor les ha ganado. Le sigue Ailén. El 12. Muy bien. 12. ¿Será? A ver, vamos a poner a prueba Excel. Y sí, el 12. Y el siguiente, 15. La serie va de 3 en 3. Excel lo entendió rápidamente, ¿no? Como ustedes lo entendieron. Así que ahí están. Vamos recordando matemáticas. Vamos a ponerlo un poco más complicado. Aquí tengo el 9, el 5. ¿Qué número debería ir aquí? 9, 5. Según la serie, ¿qué número debería ir aquí? 1. Bien. 1. Víctor Israel les ha ganado. El 1. ¿Por qué? Porque de 9 a 5, en esos casos está aumentando, pero ahora estoy reduciendo. Será, a ver, selecciono y con Excel 1. Ahora viene lo difícil. ¿Qué número viene aquí? ¿Qué número viene aquí? Continuando la serie. ¿Qué número viene? Eso, -4, ¿no? Solamente Víctor respondió. -4. ¿Será?
¿Será que Víctor está bien? A ver. Parece que no. -3. Exacto, -3. No, ahí también me hizo confundir. Estás trabajando de 4 en 4, pero nos olvidamos de qué. Del cero, el cero del plano cartesiano. Excel no se va a equivocar, ¿no? Tal vez nosotros, por pensarlo rápido, nos podemos confundir y pues no está mal, podemos confundirnos, pero Excel, fíjate que nunca se va a equivocar porque es una calculadora gigante. Ahora, yo puedo ser muy bueno en matemáticas y saber, bueno, esto era -3 y ya está. Y el siguiente, pues, -7, ¿verdad? Hasta ahí, pues, humano contra máquina, podemos hacer la competencia. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si te digo que vamos a hacer posiciones? 1, 2. En la posición 12, ¿qué número estará? ¿Qué número tendría que estar? Hay una fórmula para sacar eso de series, pero ¿qué número tendría que ir ahí? Ahí sí, bueno, aunque seas un experto en matemáticas, vas a tener que sacar tu papel y tu fórmula y empezar a poner los datos. Y lo vas a tener. Pero fíjate que Excel lo va a hacer en tal vez incluso en un segundo. En un segundo. Ahí está, -35. Casi Víctor nos gana, ¿no? Ahí está. Pero, ¿qué tal si te digo la posición 100? Bueno, si tienes la fórmula adecuada, también lo puedes obtener. Ahí está. Existen fórmulas, ¿no? Pero Excel te lo hace así, de esta manera, rápida. En la posición 23, -79. En la posición 100 también te va a decir cuál es el número correcto. Y eso lo hace rápido, muy rápido. Entonces, cálculos gigantes, Excel los va a poder hacer sin problema. Siempre que le digas exactamente lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Así que bueno, espero que con esto esté comprobado que podemos confiar en los datos que nos va a dar Excel, porque son los correctos, ¿no? Si por ahí tienen la fórmula de las series que te saca la posición 23 de esta serie, bueno, ahí lo pueden confirmar que es -79 en la posición 23 y cuando inicia en 9. Bien, vamos a continuar, ¿no? Ya hemos visto que Excel es bueno para series, pero viendo que Excel es una calculadora gigante, vamos a empezar por lo básico de las matemáticas, la aritmética. ¿Cómo maneja Excel la aritmética? Vamos a tener entonces un número A y un número B, un número A y un número B, y de esto queremos sacar la suma, la resta, la multiplicación y la división. Aquí, como tenemos nuestra segunda hoja, aquí nuestra segunda hoja, aquí está la primera, aquí la segunda, vamos a aprovechar para empezar a anotar como unos apuntes, pues lo que vayamos a usar, las funciones. En este caso, no, todavía no estamos entrando a funciones, pero igual lo voy a poner aquí. Lo que son las operaciones aritméticas. Le voy a dar una fuente un poco más, en tamaño más grande, ya que este va a ser como mi título. Y voy a decir que aquí está la suma. Voy a aquí darle negrita, centrearlo, para darle un poco de estilo. Y esto voy a autorrellenarlo hasta allá, para que se copie. Y simplemente tenga que poner aquí resta, división, no, multiplicación y división. Ahora sí. Bueno, fíjate que algunos datos introducidos en la celda son más grandes que la celda y pasa esto. Lo que son las columnas y las filas las podemos reducir o ampliar dependiendo de lo que necesitamos. En este caso, multiplicación necesita más espacio. Entonces lo que hago es de la columna irme al borde, hacer clic
y sin soltar voy arrastrando hacia la derecha si quiero darle más espacio. Si necesito darle menos espacio, lo contrario, voy moviendo hacia la izquierda. Aquí vamos a tener también, bueno, esto que dice operaciones aritméticas ocupa mucho más espacio de la celda, muchísimo más. Llega como a 4 celdas. Entonces, si yo quiero ampliar esto, puedo hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que están en filas debajo, vamos a estar usando espacios innecesarios. Lo que puedo hacer para solucionar esto es combinar celdas. ¿Cómo se hace esto de combinar celdas? Lo vamos a encontrar aquí en la pestaña inicio, ahí en la columna, en la sección de alineación, ahí está, en el bloque alineación, combinar celdas. Entonces, seleccionamos las celdas que queremos combinar y simplemente damos clic y ya está. Puedo ampliar o desampliar. Lo que es las otras columnas no se ven afectadas, solamente esta. Ya es una columna que está ocupando 4, pero es como si fuera una sola. Entonces, sabiendo esto, estas dos las puedo combinar y escribir aquí operadores en teclado. Para manejar Excel como una calculadora, entonces vamos a necesitar los botones adecuados. Ahora, hay teclados que ya vienen con una parte numérica, que te hace esto más sencillo. Esta parte de aquí, este teclado numérico. Hay algunos teclados, sobre todo los que tienen laptop, que solamente tienen esta parte, la primera parte. Y para sacar los operadores tienen que hacer combinaciones de teclado. Y siempre para eso nos va a ayudar la tecla Shift, Alt, para sacar el símbolo que necesitas. Para la suma, el símbolo que vamos a necesitar, lo voy a poner entre comillas porque si escribo más, va a pensar que quiero hacer una función. Lo estoy poniendo entre comillas, el símbolo que se usa para cada operador. Suma, y esto lo voy a arrastrar, como ya sé hacer eso. Y para la resta va a ser un guión, un simple guión. Para la multiplicación, asterisco. Y para la división, la barra diagonal o slash, como a veces se conoce. Fíjate que si manejas aquí el teclado numérico, si lo tienes, ya tienes todo eso. Aquí está la división, la multiplicación, la resta y la suma. Incluso para decir igual, tienes aquí el Enter. Y aquí tienes los números, como si fuera un teclado de calculadora. Si no lo tienes, no pasa nada. Igual puedes usar estos números de aquí. Y para sacar, por ejemplo, la suma sería Shift y esta tecla de aquí. Y para sacar asterisco, simplemente presionas la tecla. Para la resta, aquí está el guión. Para la división, también combinación de Shift más el 7. ¿Y cuál nos faltaría? Bueno, ya tenemos los 4. Todo eso lo trabajaríamos aquí, solamente que con un paso adicional, usando el Shift o el Alt en algunos casos. Sabiendo cuáles son los operadores, podemos empezar aquí. Voy a tener cualquier número, digamos que un 7 y un 8. Y voy a hacer la suma. Para empezar a introducir las primeras fórmulas, aquí voy a poner suma de A más B. Suma de A más B. Para introducir las primeras fórmulas, para invocarla, vamos a usar el símbolo igual, que aquí también de nuevo tienes que conocer a tu teclado cómo es que sale este símbolo de igual. Por ejemplo, en mi teclado es Shift y el 0, y así sale el igual. En tu teclado puede que sea diferente, así que revisa cómo es en el tuyo. Una vez que tengas igual,
ya puedes poner la operación aritmética. Por ejemplo, 7, y ahora quiero sumar más 8. Aquí escribo lo que quiero hacer, la operación que quiero hacer. 7 más 8. Y para aplicar o ejecutar esta fórmula, Enter, la tecla Enter. Y ahí está, 7 más 8, 15. Si bien tengo el resultado que quería, esta va a ser la manera incorrecta de usar las fórmulas, o más que incorrecta, la manera ineficiente, la más ineficiente. Porque, ¿qué tal si esto como son variables, puedo empezar a cambiarlo? Digamos que ya no es 7, va a ser ahora 9. Entonces, si me fijo en el resultado, 9 más 8 no es 15. Está mal. ¿Qué tengo que hacer? Volver a editar la fórmula. ¿Cómo se edita? Hay dos maneras. Una es haciéndolo en este recuadro de aquí, que fíjate que hay un gran espacio. Es porque las fórmulas van a ir creciendo a medida que vayamos aumentando la complejidad. Ahora simplemente es esta pequeña operación aritmética. Ahí va a aparecer lo que quieres hacer. 7 más 8, ya no es 7 más 8. Borro el 7, escribo 9, Enter, y ya está. 9 más 8, 17. Pero ¿qué pasa si luego vuelve a cambiar? Ya no es 8, ahora es 11. 9 más 11 no es 17, está mal. Entonces, la segunda manera para editar la fórmula es sobre la celda que te está mostrando el dato 17, pero si haces doble clic, se habilita la edición de la fórmula. En este caso ya no es 8, es 11. Enter. Y así. Y así voy a ir cambiando. Pero generalmente cuando manejas Excel, los datos pueden ir variando dependiendo cómo manejas la tabla. Así que esto es lo ineficiente. ¿Cuál es la manera eficiente? Bien, la manera eficiente de aplicar fórmulas es usando no el dato de la celda. El dato de la celda aquí es 9, sino usando el nombre de la celda, las coordenadas. Por eso el primer ejercicio que les decía era saber identificar la celda. En este caso es B23. B23. Ahí está el primer dato para sumar. Ahí está A. Entonces escribo con el teclado B23. Y una vez que yo escriba con el teclado, Excel visualmente me va a ir ayudando y selecciona la celda que voy a usar en la fórmula. En este caso, B23 me lo pinta y yo sé que aquí ya estoy agarrando el 9, porque dentro de esta celda está el 9. Ahora les repito la operación aritmética, que era el más, y el siguiente, 11, pero ya no voy a anotar aquí 11, sino que el nombre de la celda. ¿Y cuál es? C23. C23. Entonces con el teclado escribo C23. Y de nuevo Excel me va ayudando, me lo selecciona, incluso me lo pinta de otro color para que sea visualmente más entendible. En color rojo me lo pinto. Listo, ya tengo los dos datos seleccionados. Enter. 9 más 11, 20. ¿Qué tal si ya no es 9? Es 7. Automáticamente se cambia, porque ya no estamos manejando el 9, sino en sí la celda. Y si el dato dentro de la celda cambia, pues en la fórmula también va a ir cambiando, se va a ir actualizando automáticamente. Esto ya no es 11, va a ser ahora 8. 7 más 8 es 15. Esta es la manera correcta o más eficiente de aplicar funciones. En este caso funcionó fórmulas. ¿Cuál es otra aplicación y ventaja de hacer de esta manera? Voy a tener aquí otras sumas, una suma sencilla, unas sumas un poco más complicadas, todavía incluso más complicadas, muy complicadas,
Y como dijimos que Excel es una calculadora gigante, esta suma te lo puede hacer de inmediato. Pero para aplicar, tendría que aplicar uno por uno la fórmula que ya tengo aquí. Pero recordando que este puntito me ayuda a hacer el autorrelleno, no solamente hace el autorrelleno del dato. Cuando Excel va a tener en una celda aplicada una fórmula, el autorrelleno va a autorrellenar la fórmula en sí. Viéndolo de manera práctica sería esto. Clic y sin soltar, arrastro, suelto y ahí está. Hizo la suma de cada uno. Para entenderlo mejor, puse la segunda más sencilla. 9 más 3, 12. 45 más 78. Todavía que por ahí mentalmente puedo hacer la suma rápida. 3.453 más 4.545. Tal vez por ahí me cueste un poquito más. Tal vez si soy ágil para sumar, puedo tenerlo. Pero ya en datos más gigantes me va a costar un poco más. Tal vez ya sea necesario sacar mi papel, mi lápiz y empezar a hacer. O empezar a eh, sacar la calculadora. Pero aquí ya te lo hizo de inmediato. Ya no tengo que empezar a poner la calculadora número por número, luego la suma, sino que ya tengo el resultado de inmediato. ¿Cómo fue posible esto? Si yo hago doble clic aquí, es porque la fórmula se ha autorrellenado. Vamos a analizarlo. Aquí tengo B23 más C23. El siguiente, B24 más C24. Ahí se está manejando como en las series, que se va aumentando de uno en uno. Aquí también de uno en uno, aquí también de uno en uno. Y aquí también de uno en uno. ¿Qué pasaría si no hubiese usado de esta manera? Si simplemente hubiese hecho 7 más 8. Me daba para la primera fila. Pero si yo arrastro y suelto, todos me va a dar 15, porque en la fórmula está siempre estáticamente 7 más 8. Voy a hacer control Z para volver y ahí está, ¿no? Entonces estamos viendo muchas ventajas de usar la celda en lugar del dato. Muchas ventajas. Te vas a usar mucho tiempo, bastante tiempo. Ahora son 4 filas nada más, pero ¿qué tal si tienes 100 sumas por ahí? Te vas a usar mucho tiempo. Vamos con la resta. Con las de estas sería similar, pero vamos a hacerlo un tanto diferente. Hace rato yo lo que hice fue anotar el nombre de la celda, B23, y Excel me lo seleccionaba. Hay una manera todavía más sencilla de hacerlo. Sería que hacerlo manualmente con el cursor, con el ratón. Aquí una vez que haces igual, para que esto funcione, con el ratón seleccionas la celda que quieres introducir en la fórmula. En este caso, el número 7 que está en B23. Hago clic y ¿qué pasó? En la fórmula Excel me lo escribió el B23. Entonces tengo dos maneras de introducir celdas en una fórmula. O escribirlo manualmente y que Excel sea quien me lo escriba, o yo seleccionarlo y Excel sea quien lo escriba. O yo escribo, Excel selecciona, o yo selecciono y Excel escribe. Cualquiera de los dos funciona. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende cómo te sientes más cómodo, pero les recomiendo que practiquen los dos, porque en algún caso, como les decía, no van a tener tiempo de estar seleccionando, porque apenas seleccione, Excel ya lo escribe. No puedo estar seleccionando e ir probando, porque pasa eso. Va a pasar algunos errores. En fórmulas gigantes, grandes, va a ser mucho mejor simplemente escribirlo que estar seleccionando. Entonces, ambas maneras, dependiendo a la situación, va a ser mejor que otra. Ahora que es algo tan sencillo, pues puede ser mejor seleccionar. Ahora el más el siguiente, que sería esta celda, clic, y lo mismo Excel ya me lo escribió. Yo seleccioné y Excel lo escribió. Enter y tengo, bueno, no era más, era menos. Puedo modificar. Menos, ahí está. 7 menos 8, menos 1, porque lo estoy quitando más de lo que tiene.
El siguiente. Bueno, ya puedo hacer esto. Arrastrar y soltar. Y ya tengo. 9 menos 3, 6, está bien. Y seguramente los demás está bien, ¿no? En, en un segundo ya me hizo estos cálculos. Vamos por la multiplicación. Esto ya sería igual, así que lo voy a hacer más rápido. 7, selecciono, multiplicado, asterisco, y aquí yo voy a escribir. Puedo hacer la combinación. Aquí decir C23. Puedo ir combinando. Uno puedo seleccionar y otro puedo escribir. Enter, ahí está. 7 por 8, 56. 9 por 3, 27. Está bien. Y el número grande por otro número grande, un número todavía más grande, ¿no? Aquí sí ya, pues, tendrías que ser, no sé, un superdotado para tener el resultado al mismo tiempo que lo tenía Excel. Vamos por la división. En la división hay que tener cuidado, mucho cuidado. Voy a dar aquí unos ejemplos. 8, 8, y tengo el resultado. 8 por 8, 8 más 8, mejor dicho, 16. 8 menos 8, 0. 8 por 8, ahora sí, 64. No pasa nada. ¿Qué tal si manejo el 0? Aparece el 0. 7 más 0, 7. 7 menos 0, 7. 7 por 0, 0. Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a ver qué pasa. Igual, como siempre, para invocar la fórmula o para introducir nuestra fórmula, este dato dividido, el símbolo para la división, entre este otro dato, y tenemos la división. Como no es una división exacta, me salen decimales. Está bien. Me voy al siguiente. 9 entre 3, 3. Voy a poner aquí otro dato para que no haya confusión. Por ejemplo, el 5. Ahora sí, 45 entre 5, 9. Está bien. Y aquí seguramente van a salir decimales. Aquí también. 8 entre 8, 8 dividido entre 8, 1. Tampoco no pasa nada. Pero en el siguiente va a pasar algo. Ahí está. Sale un error. La manera en que Excel muestra los errores es esta. El símbolo del numeral y luego el código del error. En este caso, el código del error lo podemos identificar fácilmente, teniendo el contexto. Es div entre 0. No se puede dividir entre 0. En matemáticas, pues esto es un valor indeterminado. No se sabe, pues, cuál es el valor. Y por lo tanto, alguna calculadora te va a mostrar algún mensaje de error también. Si abrimos una calculadora virtual aquí, si divides cualquier número entre 0, aquí no sale un error, pero sí te dice un mensaje, te dice no se puede dividir entre 0. No se puede dividir. Ahora, para que no salga este error y el usuario no se asuste y piense que se ha arruinado Excel, por ejemplo, podemos tratar el error. Se puede hacer. Pero para esto necesitamos funciones. Así que esto lo voy a dejar pendiente. Pendiente. Cuando en algún momento lleguemos al uso de funciones, pues lo vamos a resolver. Incluso ustedes mismos lo van a resolver cuando entiendan cómo se hace. Pero ahí mucho cuidado en la división. No puedes dividir entre 0 por regla matemática. Bien, vamos a ir al siguiente. Esto es usando operaciones aritméticas. Ahora sí vamos a usar nuestra primera función y para eso vamos a entender qué es una función. Y voy a copiar este título. Aquí van a ser funciones en Excel. Bien, las funciones, y no solamente en Excel, sino lo van a ver tal vez en muchos lugares,
se representa, se representa de esta manera. Una función. Vamos a poner una fuente interesante para resaltarlo. Este de aquí. Bien, así se representa una función. Y en Excel, pues aplica esa teoría para que nosotros lo invoquemos y recordemos las funciones de manera sencilla, lo entendamos mejor. Para no entrar tanto en teoría, eh, si es que nunca entendiste también las funciones en matemáticas, aquí la f, pues es f de función, ¿no? No hay donde perderse ahí. Y dentro de Excel vamos a tener esta estructura. La función siempre va a abrir y cerrar paréntesis. Así va a ser la función. Y dentro de la función van a estar el o los argumentos. Aquí hay un solo argumento, pero pueden haber muchos más. El argumento, esta X va a ser un argumento, algo que introducimos a la función. ¿Y qué es lo que hace una función? Para que lo entiendan mejor, vamos a hacer pues el siguiente ejemplo. Supón que tienes, vamos a tener una caja, una cajita, y esta cajita es la función, ¿no? Como si fuera estos paréntesis que encierran al argumento. Imagina que entra aquí una pelota azul, una pelotita azul, una pelotita azul entra a la función, entra a la función. Y cuando sale de la función, esta pelotita que era azul, se convierte en una pelotita roja. Lo que hace la función es pintar la pelota de otro color. Otro ejemplo, puede ser incluso más. La función incluso puede hacer que cuando entre la pelota y sale la pelota, ya no sale una pelota, sino sale, o ya no sale un círculo, sino sale un cuadrado. Un cuadrado de otro color o dependiendo a cómo diga la función. Puede decir que salga del mismo color, pero con otra forma. Lo que hace la función es alterar el argumento y darnos como resultado otro dato, ¿no? Ingreso un dato y sale un dato modificado, dependiendo de lo que haga la función. Por ejemplo, podemos imaginar que esta función convierte círculos en cuadrados, o una función que pinta círculos de otro color. Es lo que haría, pues, para que me entiendan, ¿no? En resumen. Ahora vamos a hacer una función que mete dos datos y te da la suma. Te da el resultado, una suma. Vamos a empezar a enumerar las funciones. Y la primera que vamos a usar es suma. Cada función, pues, tiene un nombre. Y vamos a empezar por el primero. Ya que sabemos sumar, vamos a sumar con funciones. Aquí voy a dividirme en secciones, ya que esto mismo lo voy a subir a la plataforma. Y cuando quieran repasar, lo vamos a organizar mejor. Así que me voy a dividir aquí. Y para pintarlo, aquí está el baldecito que pinta las celdas. Ejemplo, lo voy a pintar en color azul. Voy a combinar las celdas para que sea uno solo. Y aquí ya puedo empezar a escribir. Por ejemplo, aplicando la función suma. Y esto, lo que es la letra, para hacer un contraste con el color, ya que no se lee tan bien porque está en un color oscuro y el fondo también es oscuro, voy a agarrar el texto y lo voy a pintar de otro color. Y para hacer un contraste de color blanco. Ahí está, aplicando función suma. Lo voy a ir dividiendo así. Voy a repetir este mismo ejemplo. Tengo un número A y tengo un número B. Y necesito hacer una suma, la suma de A más B.
la suma de A más B. Voy a tener aquí un 8, también como el otro, y aquí un 7. 8, 7. Quiero hacer la suma. Bien, vamos a recordar cómo se representa la función. F, paréntesis, X, cierre de paréntesis. Aquí vamos a hacer igual para invocar a la función y vamos a escribir la función. Se llama la función suma. Fácil de recordar. Si quieres sumar, escribe suma. Así se llama la función. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Abrir paréntesis. Abro paréntesis. Y a medida que vaya escribiendo la función, inclusive aquí debajo, va a salir la receta de la función. ¿Cómo usar la función? Te dice aquí, dentro son los argumentos. Y el primer argumento debería ser, dice, un número. Entonces, como yo quiero sumar 8 más 7, puedo escribir 8. Y dice, para insertar el segundo argumento, punto y coma, punto y coma. Aquí una aclaración. Quizás en tu computadora, en tu Excel instalado, no es con punto y coma, quizás es con coma. Eso puede ser por el cambio de idiomas de inglés a español en las funciones. Así que fíjate en las recetas si es con punto y coma o con la coma el tuyo, para que luego veas y que no funciona, ¿no? Fíjate qué te dice. En mi caso dice punto y coma. Punto y coma me pide el número 2, el cual es el 7. Y fíjate que cuando inserté el segundo argumento, se habilitó el tercero. Puedo seguir insertando. Punto y coma, sumar con 5. Punto y coma, sumar con un 10. Una vez que insertes todos los argumentos, vamos a cerrar paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Agarra todos los argumentos y los suma. Eso es lo que hace. Enter, y ahí está. Esa es la suma de todos los argumentos que estaban dentro. ¿Qué eran los argumentos? Eran números. Pero yo no quiero sumar tantos números, solo quiero sumar 2. Entonces voy a borrar. Borro y solo quiero el 8 y el 7. Enter y tengo el 15. Lo mismo que aquí. Pero aquí recordé que es ineficiente usar los datos. Es más eficiente usar que el nombre de la celda. Entonces, de nuevo, aquí yo puedo escribir, en este caso, B36, B36. Y va a pasar lo mismo. Yo escribo, Excel selecciona. Y aquí al revés, yo selecciono y Excel escribe. Cualquiera, el que me sea más cómodo, una vez que termino de escribir la fórmula con una función, Enter, y tengo el resultado de igual manera. Y con los siguientes también voy a tener pues resultados. Arrastro y suelto y tengo los resultados, las sumas. ¿Cuál es mejor? ¿Usar lo que es aritmética o función? En este caso sería más sencillo usar la aritmética porque simplemente estás sumando dos números. No es tan complicado. Pero ¿dónde es que vamos a tener la diferencia? Cuando hagamos sumas más grandes. La función va a ser más, te va a ayudar más en este caso. Por ejemplo, vamos a tener una serie, que voy a poner un 4, un 6, y el siguiente tendría que ser el 8. El 8, así, voy a hacer hasta aquí. Tengo de aquí a aquí. Quisiera sumar toda la serie, saber cuál es la suma de la serie. Bien, tengo dos maneras que acabo de aprender. Suma con el símbolo, el cual tendría que hacer esto. Igual esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Enter, y la suma había sido 88. La otra alternativa es usar la suma
pero usando la función. ¿Cómo sería? Igual, suma, abro paréntesis y escribo número 1, punto y coma, punto y coma, punto y coma, y así hasta el último. Cierro paréntesis y tengo el mismo resultado. Entonces, ¿por qué es que esto es mejor que esto? Porque puedo acortar este proceso. En lugar de seleccionar dato por dato, en las funciones puedo insertar series. Puedo insertar series. ¿Y cómo se inserta series? Y Excel también, bueno, lo entiende como vector en este caso. Luego vamos a hablar de los vectores, matrices. Pero fíjense en esto. Quiero seleccionar de aquí hasta acá. Puedo hacerlo de dos maneras, como siempre. O yo escribo y Excel lo selecciona. O yo selecciono y Excel lo escribe. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a empezar escribiendo para entenderlo mejor lo que va a pasar. Para escribir una serie, para introducir una serie entera en la función, tengo que identificar dos cosas. Uno, dónde inicia la serie y dónde acaba. Esas dos cosas tengo que identificar. Y no de 4 a 18, sino en la celda. Entonces, sabiendo esto, ¿dónde inicia? Inicia en B40, porque está en la columna B, fila 40. ¿Y esto cuál va a ser? Y también 40, y 40. Entonces, la serie es desde B40, ahí está, me lo anotó. ¿Y cómo hago para decir hasta y 40? Para eso vamos a usar el símbolo dos puntos, dos puntos. Aquí ya no es punto y coma, dos puntos. Este dos puntos significa hasta. Recuérdalo, dos puntos significa hasta. Entonces yo estoy diciendo hasta este momento, haz la suma de B40 hasta, ¿y hasta dónde? Y 40, y 40. Y ya está. Excel ha seleccionado toda la serie. Le estoy diciendo sumar desde B40 hasta I40. Enter y me da el resultado también igual, pero es más corto el proceso. Inclusive todavía más rápido. Voy a borrar esto. Yo puedo simplemente seleccionar toda la serie sin soltar el ratón, selecciono, y Excel me lo va a escribir. Sigue la dinámica, ¿no? O yo escribo, Excel selecciona, o yo selecciono y Excel me lo escribe. Y aquí fíjate que lo escribió como lo habíamos anotado hace rato. B40, dos puntitos y 40. Enter y me da el resultado. Entonces, aquí ganó puntos la función. Y de ahora en adelante vamos a hacer funciones porque pues te abre a muchas más posibilidades. A muchísimas más posibilidades. Vamos a sacar ahora el promedio. Voy a copiar esto. Voy a pegarlo aquí. Voy a pintarlo de otro color. Porque esto va a ser como una prueba. Vamos a sacar el promedio. Vamos a empezar con el ejercicio 1. En la plataforma ya les he dejado aquí en el módulo de Excel. Aquí dice ejemplos demostrativos. Aquí dice datos de ejemplo para practicar. Entonces vamos a hacer clic ahí. Lo vamos a descargar. Aquí ya está descargado. En mi caso, voy a abrirlo. Y ya está abierto. Cuando descargas documentos, libros, archivos de internet, lo que hace Office, más que todo en Excel, es bloquear la edición. ¿Por qué? Porque en Excel se puede introducir códigos de programación. Estos códigos pueden ser códigos maliciosos. En otras palabras, para que me entiendan,
puede tener virus. Y por eso es que lo bloquea. Si estás seguro que el sitio de donde lo descargaste es un sitio confiable, puedes hacer clic en habilitar edición, porque de otra manera no puedes editar este documento, solo verlo, pero no puedes interactuar con él, este libro, mejor dicho. Si compruebo que está todo bien, habilitar edición. Ahora, aquí les voy a mostrar algo extra, porque cuando aprendan a usar Excel, Word, seguramente incluso PowerPoint, van a ir descargando plantillas de internet, documentos ya iniciados. Bueno, siempre váyanse a esta página web que es Virus Total, y lo que van a hacer aquí es buscar este botoncito que dice subir archivo. Van a subir el archivo que acaban de descargar. Ejemplo, vamos a probarlo con este que dice datos para practicar. Vamos a abrirlo, vamos a subirlo. Vamos a confirmar la subida. Dependiendo del peso del archivo va a tardar un poco más. Lo que va a hacer es esto, analizar el archivo, si es que tiene algún código malicioso. Entonces ahí lo va detectando. Si todo te lo pinta así en verdecito, significa que está libre, no está infectado para nada. Pero si por ahí sale rojito, con que uno salga en rojo, pues ahí tienes que tener cuidado y mejor no abras ese documento, mejor no lo abras. Pero ahora estamos viendo que está todo bien, así que podemos confiar. Bien, lo que hay aquí para empezar son nombres. Ahora lo voy a hacer con 10 nada más. Hay muchos más y les voy a ir actualizando para tener más. Bueno, más que todo para no estar perdiendo tanto tiempo en inventarnos nombres, ¿no? Queremos practicar directamente. Entonces aquí hay algunos bancos de nombres, son nombres ficticios, así que lo pueden usar libremente. Tal vez por ahí, por la combinación de apellidos y nombres, justo sale el nombre de alguien, pero es simple casualidad. Voy a agarrar unos 10, voy a copiar, clic derecho, copiar o control C. Me voy a ir aquí a mis ejercicios prácticos. Aquí está ejercicio 1 y vamos a hacer pues el ejercicio 1. Aquí voy a hacer clic derecho, pegar. Y aquí tengo los nombres, ¿no? Aquí hay un nombre que tiene dos nombres. Vamos a empezar a fabricar o diseñar nuestra tabla. Aquí va a ir el número de lista. Número nada más le voy a poner. Como ya sé usar el autorrelleno, arrastro y suelto y ya tengo hasta el 10 rápidamente. Ahora quiero empezar a poner los encabezados. Aquí otro botón o otra tecla que te va a ser más eficiente es la tecla tabulador. Tabulador y pasa al siguiente rápidamente. Tabulador y aquí primer apellido. Tabulador, segundo apellido. Tabulador, nombre o nombres. No, estamos al revés. Aquí son los nombres. Nombres. Tabulador, aquí es el primer apellido. Tabulador, segundo apellido. Tabulador, vamos a tener nota 1, nota 2 y nota 3. Y aquí nuestro objetivo es sacar el promedio de las notas. Aquí voy a introducir notas al azar, cualquier nota. La nota más grande sería 100. Ahí está. Y ahí está. Y mi objetivo es esto que estoy haciendo, imprimirlo. Pero ¿qué va a pasar? Si yo hago control más P, que es el atajo para imprimir, yo también puedo hacer archivo, imprimir, que es lo mismo. Control más P, me lleva directamente ahí.
pues me voy a fijar en algunas cosas. Uno, que lo que es las celdas en realidad solamente son a nivel visual, no van a aparecer en la impresión. Otro, que algunos datos, como la celda es pequeña, se cortan. Otro, que la tabla es demasiado grande. La tabla se ha cortado y la siguiente parte se ha puesto en la siguiente hoja. Y yo sé que esto a muchos les ha pasado, ¿no? Es un dolor de cabeza que estás haciendo por imprimir y que una partecita se vaya a otra hoja, ¿no? Vamos a solucionar eso. Primero, voy a empezar ahorrando o dándoles el espacio que cada uno realmente necesita. Por ejemplo, aquí estoy desperdiciando mucho espacio en estas celdas. Aquí, lo contrario, me falta espacio, me falta. Aquí también estoy desperdiciando mucho espacio. Ya hemos aprendido que podemos empezar a aumentar y reducir de manera sencilla, pero vamos a aprender algo todavía más rápido. Primero identifico en mi tabla en qué columnas está involucrada. En este caso, desde la A hasta la H es donde está mi tabla. Hasta ahí está. Entonces lo que voy a hacer es agarrar aquí la columna A, hacer clic izquierdo y sin soltar voy a ir seleccionando todas las columnas hasta la H o hasta donde llegue mi tabla. Suelto. El siguiente paso es seducir y aumentar a todos. Esto lo puedo hacer, como ya está seleccionado, tomar cualquier borde de cualquier columna, ejemplo del borde de la columna D, agarrar y puedo minimizar a la izquierda. Y eso hace que todos se reduzcan y tengan el mismo tamaño, todos por igual. O al contrario, ampliar hacia la derecha y que de nuevo todos tengan por igual. Pero en este ejercicio y en muchas tablas no necesito que todos sean por igual. Tal vez en otro ejercicio sí lo necesites así, pero ahora no. Entonces, ¿cómo hago entonces para que sea más rápido? Lo que vas a hacer es elegir cualquiera dos columnas que estén juntas. Ejemplo, C y D. C y D, cualquiera. Podría haber sido D y E, cualquiera. Entre C y D, el borde, voy a posicionar el cursor al medio de los dos, al borde, hasta que tenga este icono, que es como una flecha, pero con una cruz apuntando a la izquierda y a la derecha. Lo que voy a hacer es simplemente doble clic izquierdo. Doble clic y listo. Cada celda o cada columna ya se ha acomodado al tamaño que necesita. Así de rápido, ¿no? Sin estar haciendo uno por uno. Y me ahorra de nuevo bastante tiempo. Estamos aprendiendo a ahorrarnos muchísimo tiempo en Excel. Bien, ahora solamente falta el promedio. Aquí voy a empezar a poner notas al azar para que esto sea más rápido. Luego lo vamos a hacer con fórmulas. Ahí está. Bueno, ya tengo notas para todos. El promedio. Y voy a variar un poco porque seguramente va a dar el mismo promedio. Voy a hacerlo manualmente. Y una nota. Una nota. Listo. Bien, mi objetivo es sacar el promedio. Bueno, antes voy a verificar si ya se imprime correctamente. Sí, ya todo entra en la misma tabla. Está bien. Luego, los bordes. Voy a seleccionar toda mi tabla. Y ya saben seleccionar varias celdas a la vez. Ahí está. Y luego me voy a ir aquí en el bloque fuente. Ahí están unos bordes rápidos. En las siguientes clases vamos a diseñarlo con unos bordes personalizados.
Ahora voy a escoger uno de estos. Ejemplo, todos los bordes. Listo, ya tienen los bordes. Voy a resaltar también el encabezado para que no se confunda con los datos. Ahora sí, control más P. Listo, va tomando forma mi tabla. Ahora sí, el promedio. ¿Cómo sacar el promedio? Vamos a hacerlo aquí. Bien, para sacar el promedio es la suma de los datos, en este caso 100 más 100 más 100 sería 300. Y luego dividido entre la cantidad de datos. 100 entre 3, 100. 300 entre 3, mejor dicho, 100. Ahí voy a tener el promedio. Entonces con lo que he aprendido hasta este momento, voy a tratar de sacar eso. Entonces voy a tener, por ejemplo, para que no sea lo mismo, voy a tener eh, cuatro, cuatro números, cuatro números. Y aquí puedo tener, por ejemplo, el 7, 8, 12. Y aquí, digamos, el 5. Los voy a centrar para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, primero voy a hacer la suma, cosa que ya sé hacer. Entonces sería igual a suma, abro paréntesis, y como ya sé usar series, selecciono la serie, cierro paréntesis, ahí está, sale 32. Ahora tengo que saber la cantidad. Yo a simple vista ya sé que son 4, pero ¿cómo hago que Excel me ponga aquí el 4? ¿Cómo hago que cuente? Bien, la función para eso es contar. Ahí lo voy poniendo. Entonces hago igual, la función se llama contar, F es contar, abro paréntesis como siempre, y en los argumentos me pide valor 1, punto y coma, valor 2, punto y coma, valor 3, etc. Pero yo ya sé usar las series. Cierro, ahí está. ¿Cuántos son? Son 4. Y luego hago la división. División que también ya he aprendido el día de hoy. Se hace, sería igual este número dividido con este otro número. Y 8. El promedio de todo esto es 8. Pero hay una mejor manera de hacer esto. Es usando funciones directas. Funciones directas. En este caso, la función directa que resume estos pasos es promedio. Es promedio. De nuevo, aquí no es necesario que te memorices todas las funciones, que hay muchísimas, sino que sepas qué es lo que quieres hacer. Y aquí, luego les voy a explicar, puedes buscar qué es lo que quieres hacer y te va a arrojar la función correcta. Aquí anotas qué es lo que quieres hacer, lo que tienes en mente, y Excel te va a ir ayudando. O también, pues en otro caso, buscar en internet, ¿no? Sacar promedio de Excel. Tú ya sabes que quieres sacar promedio, entonces simplemente investigas, por ahí te va a dar el resultado y ya lo tienes, ¿no? No es malo que investigues, no es necesario que te lo sepas todo de memoria, simplemente que sepas cómo usar las funciones y qué es lo que quieres hacer. En este caso quiero sacar promedio y me pide aquí número 1, número 2, tendría que insertar 7 con punto y coma 8, punto y coma 12, pero de nuevo yo ya sé usar series, así que inserto, ahí está, tengo el mismo resultado, pero me he ahorrado 3 pasos en uno solo. Y para completar este ejercicio sería igual, promedio, serie, cierro paréntesis, enter, 100. Era obvio, porque si sacó 100 en todos, su promedio era 100. Ahora simplemente arrastro y suelto y ya tengo el promedio de todos los demás. Ahora voy a tener algunos problemas, por ejemplo, el redondeado, que lo voy a solucionar en las siguientes clases. Y también quisiera, tal vez voy a tener algunas necesidades, por ejemplo, si es que ha aprobado que se pinte en rojo, pero si es que alguno ha reprobado, que se pinte en rojo, aprobado en verde.
por ejemplo. Lo podría hacer manualmente, pero también hay Excel que tiene herramientas para hacer esto más automatizado, más rápido. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, algún aporte? Tal vez algo no se entendió de la clase de hoy. No hay problema, lo podemos repetir. Bien, me parece que todo está claro, ¿no? De todas maneras, este es un ejercicio sencillo. Luego vamos a ir subiendo de nivel, subiendo de nivel. Así que vayan paso a paso. Bien, entonces me despido. Bueno, les recuerdo nuevamente que en plataforma de Word está disponible la segunda tarea, que es repetir lo que hicimos en la tercera clase. Claro que eh, tiene que ser otro tema y va a estar su nombre, otras imágenes, entonces va a ser un tanto diferente, no va a ser exactamente igual. Pueden usar el comando run para rellenar texto. Y si quieren guiarse, bueno, aquí en la plataforma les he dejado el ejemplo que hicimos en clases. Bien, con esto dicho, ahora sí me despido. Que tengan muy buenas noches, un excelente descanso. Nos encontramos el día domingo. Hasta entonces. Buenas noches, gracias. Buenas noches, ingeniero, gracias. Buenas noches, Inge, gracias.